Antes del tiempo, antes del ser. Antes del primer pensamiento, antes de la primera luz, antes de que el tiempo esparciera su eco en la vastedad del vacío, solo existía la fuente. No tenía nombre, porque el lenguaje aún no había nacido. No tenía forma, porque no había ojos para contemplarla. No tenía principio ni fin, porque el tiempo aún dormía en la nada. Era un océano infinito de posibilidad, donde lo existente y lo inexistente eran uno, donde no había límites ni separación, donde todo era puro potencial. No había arriba ni abajo. No había luz ni oscuridad. No había creación ni destrucción, porque aún no había nada que crear ni destruir. Todo estaba en reposo. Todo era un latido en la eternidad. ¿Hasta qué? El primer destello. En el seno de la nada, sin aviso, sin causa, sin origen discernible, algo ocurrió. Un impulso. No fue una explosión. No fue una chispa. Fue una voluntad que surgió desde lo más profundo del infinito. Y ese deseo primigenio, ese primer latido de conciencia, rompió el silencio eterno. Fue el primer acto de autoconocimiento. La fuente se vio a sí misma. Y al contemplarse, nació el Uno Supremo. No fue creado. No fue moldeado por manos invisibles. No emergió de ningún vacío. Era la primera manifestación de la existencia, la primera afirmación de que algo es. Y ese algo, era Él. Un resplandor puro, sin imperfección. No tenía sombras porque aún no existía la dualidad. No tenía límites porque aún no había barreras. Era un fuego blanco, una conciencia absoluta, un latido que abarcaba la totalidad. Y en el instante de su despertar, su presencia desgarró el velo de la nada y dio forma a la existencia misma. El Uno Supremo. No había ojos para verlo. No había mentes para concebirlo. Pero si los hubiera habido, habrían sido cegados por su magnificencia. No era un Dios entre dioses. No era un creador entre muchos. Era la primera y única realidad. Todo lo que existiría, todo lo que alguna vez tomaría forma, yacía dentro de él. Los mares cósmicos, los reinos ocultos, las energías invisibles, los mundos por nacer, todo aún dormía en su interior, esperando el momento de ser liberado. Pero en ese instante, no había creación aún. Solo había su luz. Su presencia. Su yo soy. El primer pensamiento. El Uno Supremo, al despertar en sí mismo, contempló su propia esencia. Y en ese acto, nació el primer pensamiento. No era un pensamiento de palabras. No era un pensamiento como los que vendrían después. Era la primera vibración. El primer ritmo de la existencia. Una onda que se expandió desde su núcleo y atravesó la totalidad, trazando los cimientos de lo que sería el universo. Con su sola presencia, estableció las primeras leyes cósmicas. La unidad, la eternidad, el orden absoluto. Y, sin embargo, dentro de esa perfección, dentro de esa absoluta armonía, surgió el primer anhelo. El impulso de expandirse. El deseo de crear. No era necesidad, porque Él lo era todo. No era carencia, porque en Él nada faltaba. Era algo más profundo. Era la voluntad de manifestar. El Uno Supremo quiso ver su propia luz en nuevas formas. Quiso derramarse sobre sí mismo, fragmentarse sin perderse, multiplicarse sin dividirse. Porque así como el fuego no se consume al encender otra llama, así como la música no se agota al ser escuchada, así como el amor no se debilita al ser compartido. El Dios Supremo quiso reflejarse en infinitas expresiones. Pero aún no era el momento. Porque la creación aún no había comenzado. Todavía no existía la luz ni las sombras, el movimiento ni la quietud, la energía ni la materia. Todavía, en la vastedad del todo, solo había Él. El primer resplandor de la existencia. El Dios Supremo.